Para comenzar, o antes de comenzar, quisiera corregir un error involuntario, pero que se ocurre con frecuencia. Yo no soy doctor en recursos naturales. Mi doctorado es en Rerum Naturalium, que significa en realidad derecho natural o historia natural en latín, y en castellano son ciencias naturales. Rerum Naturalium es el título, porque es un título en Alemania que corresponde entonces a las ciencias naturales. Quisiera comenzar también haciendo un breve esquema de lo que será esta charla. Es muy difícil y presuntuoso tratar de hacer un vistazo que abarque la totalidad o gran parte siquiera del quehacer en matemáticas, ciencias matemáticas y físicas en el país. Lo que presentaré son dos ejemplos de cosas que se hacen en Chile y en particular temas de desarrollo e investigación en los cuales yo estoy involucrado. Ya lo mencionó el gran tesorero, que Chile dedica menos del 0,4% del PIB a la investigación, lo cual es muy poco, pero a pesar de todo, con ese poco presupuesto que cuenta la ciencia en Chile, los investigadores chilenos han hecho mucho. Y yo creo que de eso el país puede estar muy orgulloso. Bueno, entrando ahora ya en materia, en la primera parte de esta charla tocaré un tema relacionado con física de partículas y también astrofísica. Y en la segunda parte tocaré un tema más bien de inteligencia artificial. Y para comenzar, he puesto aquí una transparencia del gran Max Planck, y tiene una razón, hay una razón específica por la cual lo he hecho, porque resulta que a partir de las ideas de Max Planck aparece la teoría de los cuantas. La teoría de los cuantas domina los desarrollos y los descubrimientos de la física del siglo XX y gran parte, y en realidad de toda la física hasta ahora. Allá se originan estas ideas que hoy día iluminan al mundo, precisamente como se ha dicho acá. Max Planck, su biografía es muy trágica en realidad. Sus hijos fallecieron en circunstancias muy terribles en Alemania, pero sin embargo él realizó investigaciones muy profundas y que entregaron al mundo la idea de que la energía no es algo continuo, sino que va cambiando en cantidades muy pequeñas, los quanta, que es una cantidad relativamente pequeña, 6,63 por 10 elevado a menos 34. El 34 indica que hay 34 ceros antes de esos dos números 663, joules por segundo. Por eso en la vida normal nos parece que los cambios energéticos son continuos, pero no es así. La otra columna en la cual se soporta la física del siglo XX, el siglo XXI, es por supuesto Einstein. Einstein hizo muchas contribuciones, la principal yo creo que es, todo el mundo está de acuerdo con eso, la teoría de la relatividad, tanto la restringida como la general, pero el premio Nobel lo obtuvo en realidad por sus contribuciones en el área del efecto fotoeléctrico y por lo tanto apoyando la teoría de los cuantas de Max Planck. Y la teoría general de la relatividad, que tiene que ver con la gravedad, es algo que la astrofísica hoy día está profundizando de lleno, porque todas las investigaciones que tienen que ver con la astronomía, la astrofísica, el universo, el cosmos, tienen que ver con eso. Chile es un centro mundial en el área de la astronomía y la astrofísica. Bueno, como más adelante tendré que tocar algunos temas relativos a los átomos, veamos brevemente cuáles son los modelos de átomos.
Hacia los años 1900 se pensaba que el átomo era como un queque, ¿sí? En que adentro habían posiblemente algunas partículas. Pero después, al poco tiempo, diversas investigaciones mostraron que en realidad en esa torta, en ese queque había una estructura más fina, había un núcleo muy denso y pesado, con carga eléctrica positiva, y alrededor una nube de partículas muy livianas que son los electrones. Por un tiempo incluso se pensó que el núcleo era una partícula fundamental, pero no lo era. El núcleo contiene, yo creo que todos recuerdan sus estudios de la enseñanza media, ¿cierto? Contiene protones y neutrones. Neutrones son neutros desde el punto de vista eléctrico, pero los protones son positivos y por eso el núcleo tiene una carga eléctrica positiva. Los electrones tienen una carga eléctrica negativa y rodean este núcleo. Pero en realidad, si uno pudiera hablar de los términos en que usamos habitualmente en nuestra vida, los átomos en realidad son casi puro vacío. No tiene mucho sentido hablar de vacíos, porque en realidad la nube de electrones rodea todo eso. Y no es posible hablar de la posición exacta de cada uno de los electrones porque ahí intervienen otros principios que sería largo de explicar. Bueno, los protones y neutrones. Estamos ahora ya a una escala de 10 elevado a unos 13 centímetros, o sea, una cantidad realmente pequeña. Resulta que los protones y neutrones no son partículas fundamentales, es decir, que no tienen estructura interna, por el contrario, tienen estructura interna y en su interior lo que se encuentran son unas partículas que se denominan quarks. Y hay diversos tipos de quarks, hay 6 tipos de quarks, aquí 2 up y 1 down constituyen un protón. ¿Qué características tienen estos quarks? ¿Y cómo se logra determinar? Bueno, primero fue un desarrollo teórico muy interesante, pero en la práctica experimental es posible, ha sido posible detectar, muy corta existencia tienen, pero es posible ya tener evidencia experimental de la existencia de estas partículas. Entonces, se piensa que los quarks que están al interior del núcleo y los electrones son partículas fundamentales, es decir, que no tienen estructura interna. Pero eso es lo que se cree actualmente. En principio podrían tener una estructura interna, pero hoy no lo sabemos. Bueno, esa es una de las gracias de la ciencia, que todo conocimiento está sujeto a la crítica y al análisis. Si acaso en algún momento se determina que ese conocimiento no es correcto, se reemplaza por una teoría más apropiada, más explicativa. No hay ninguna de estas cosas que pudieran considerarse un dogma, por ejemplo. ¿Qué son los quarks? Son constituyentes fundamentales de la materia, forman los hadrones, que son combinaciones de quarks. En particular, los más estables son el protón y el neutrón. Además, ya en el siglo XX ya se vio que existían, cada partícula tenía su antipartícula representada por la carga eléctrica distinta, la contraria, de manera que hay ciertos antiquarks. No se las ha podido observar como partículas aisladas, pero sí con cierta duración, me refiero. Tienen carga eléctrica fraccionaria, masa, carga de color y un cierto número característico de estas partículas que se llama spin. Son las únicas partículas que experimentan las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. La fuerza de gravitación, la fuerza electromagnética, la fuerza de interacción fuerte y la fuerza de interacción débil. Cada una de esas son fundamentales para la existencia y estabilidad de la naturaleza. Y hay 6 tipos, como mencionábamos recién, y esos son los 6 tipos, ¿cierto? Up, down, strange, charm, top y bottom. Y bueno, hay un modelo que se llama modelo estándar, que recurriendo a estas partículas elementales se puede explicar
la totalidad de las partículas. Bueno, debo decir más o menos la totalidad porque vamos a ver en un momento más que hay todavía otras sustancias materiales que no quedan bien explicadas por el modelo estándar que hasta ahora han utilizado con extraordinario éxito los físicos para explicar muchos fenómenos de la naturaleza. Bueno, una pregunta simple que uno pudiera plantearse: ¿por qué los núcleos que están positivamente cargados no se desintegran espontáneamente? Tenemos unas cargas eléctricas positivas, ¿cierto? Esas, sabemos, las cargas del mismo signo se repelen, por lo tanto el núcleo debería explotar instantáneamente. Ahí es donde aparecen las fuerzas de interacción fuerte y también la débil. Entonces, todo eso se estudió en el siglo XX, por los años 20, para explicar la estructura del átomo. Por los años 30, Yukawa, un físico premio Nobel japonés, propuso una nueva fuerza para explicarla. ¿Cuáles serían esas fuerzas de la naturaleza? Bueno, ya las mencionamos. Una es la fuerza nuclear fuerte, está intermediada por que son partículas aún más pequeñas que median la interacción nuclear entre estas partículas que son los quarks. La fuerza nuclear débil, intermediada por ciertas partículas, se llaman bosones, WZ, tienen masa estas partículas. Esa es una particularidad que conviene tener presente. La fuerza electromagnética y la fuerza gravitacional, la electromagnética está mediada por fotones. Los fotones no tienen masa. La fuerza gravitacional se supone que sería intermediada por gravitones, pero todavía no se ha descubierto, no se ha visto nunca un gravitón. Se postula que podrían existir, pero no tendrían masa. Ahora hay una diferencia fundamental entre estas dos y las dos últimas. Las fuerzas que son mediadas por partículas que no tienen masa se extienden hasta el infinito. Y la fuerza propiamente tal que deriva de esas partículas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por el contrario, las fuerzas nuclear fuerte y débil son mediadas por partículas que tienen masa y por lo tanto su acción, su radio de acción es tremendamente limitado. En realidad se limitan al interior del núcleo. No obstante que parecen tan diferentes estas fuerzas, ha habido un gran esfuerzo de los físicos por tratar de unificar y comprender de manera unificada todas estas fuerzas. Entonces, aquí en esta transparencia está lo que acabo de mencionar. El alcance de una fuerza depende de la masa de la partícula de intercambio. Las fuerzas nucleares son mediadas por partículas con masa y tienen entonces una acción en términos de distancia, no van más allá del tamaño del núcleo, en realidad es bastante menos que el núcleo. Las fuerzas gravitacionales, en cambio, se extienden hasta el infinito. Decía que el esfuerzo de muchos físicos han tratado de unificar estas fuerzas y lo han conseguido. Por ejemplo, Maxwell ya en el año 1864 pudo unificar la electricidad, el magnetismo y la luz en lo que se llamó posteriormente el electromagnetismo. Es decir, estas formas de fuerza o de campos o de energía que parecen bien diferentes, en realidad son expresiones del mismo fenómeno. Después, el decaimiento beta. El decaimiento beta es la desintegración de un núcleo en el cual se emite un electrón. De ahí el nombre beta. O los neutrinos, que son partículas que también resultan de la desintegración del núcleo del átomo. Esa desintegración resulta de la interacción débil y ahí interviene la fuerza débil que acabamos de mencionar. Y todo eso, más o menos por el año 65, pudo ser estos dos unificados. Y más adelante, Glashow, Salam, Weinberg, en el 71 pudieron demostrar que estas
tres tipos de interacciones en realidad son tres aspectos de la misma fuerza o del mismo campo. Protones, neutrones y piones que tienen una interacción fuerte también se pueden interpretar bien desde el año 73 como el modelo estándar que mencionaba hace un momento. El modelo estándar explica entonces gran cantidad de los fenómenos de atómicos y subatómicos que ocurren. Y hay otros que se nos quedan fuera, la gravedad terrestre, gravitación universal, que, bueno, aquí está Newton, la primera explicación y descripción del fenómeno, y Einstein con la relatividad. Y lo que todavía no ha podido ser unificado son estos dos mundos que por el momento están aparte, pero se piensan que podrían constituir una sola unidad. Y hay investigaciones muy interesantes, se habla teoría unificada, en fin. El zoológico de partículas es realmente complejo, tratando de ordenar. La materia se compone de hadrones y leptones. Los hadrones reúnen principalmente los protones y neutrones, ahí están los quarks, y los leptones son los electrones. Los hadrones constituyen los bariones, que es la forma más común de la materia normal, que corresponde a un trío de quarks. O sea, 3 quarks están en este equilibrio. Ahora, la desintegración de esos, o digamos, al revés, la posibilidad de la existencia, tiene que ver con ciertas partículas que se llaman mesones, que están constituidas por su parte por un par quark-antiquark. Leptones, del griego leptos, son livianos y son precisamente partículas como los electrones, pero hay muchas otras partículas del mismo tipo. En fin, los hadrones y lo que acabo de decir. Más o menos ese es un esquema que reúne en las partículas elementales. Eso era más o menos lo conocido hasta por los años 90 aproximadamente del siglo XX, pero ahí empezaron los problemas. Aparecieron una materia y una energía oscura. Y resulta que parece que, vamos a ver un poco más de esto en un momento más, parece que solamente un 0,03% de los elementos pesados del universo corresponden a hidrógeno, corresponden a todos excepto el hidrógeno y el helio. 0,3% neutrinos, 0,5% las estrellas, 4% hidrógeno helio libre. O sea, prácticamente cantidades que están por debajo del 5% son lo que constituye la materia normal que constituye este auditorio, por ejemplo, nosotros mismos. El 25% del contenido del universo es materia oscura, que es una materia que no interactúa con el medio. Es decir, aquí mismo en este auditorio podría estar lleno de materia oscura y nosotros no nos damos cuenta porque la materia oscura no interactúa con la materia normal. Peor todavía, hay una energía oscura, 70% del contenido del universo es energía oscura. Es decir, en realidad, 3/4 del contenido del universo, recién ahora estamos dándonos cuenta, caramba, parece que el universo está constituido por una gran cantidad de materia de la cual no teníamos idea y todavía no tenemos casi ninguna idea. ¿Cómo se dieron cuenta sobre todo los astrofísicos, cómo se dieron cuenta de que la materia oscura debe existir para explicar la fuerza de gravedad, que cohesiona las galaxias individualmente? Una transparencia más adelante voy a mostrar algo. La energía oscura tiene que ver con la expansión del universo. Aquí hay un capítulo en donde interviene un destacado físico chileno, astrónomo, don Mario Amuy, y un físico astrónomo australiano, Brian Smith, que viene al Congreso del Futuro ahora. Pudieron
dar elementos cuantitativos muy precisos con relación a la expansión del universo. Bueno, otros problemas que se plantean con relación al que se estudia en este momento son ciertas teorías supersimetría que pretenden explicar cosas que el modelo estándar todavía no los explica. Lo mismo ocurre con los neutrinos masivos. Los neutrinos son partículas con, en principio se pensaba que no tenían masa, pero en realidad tienen una masa muy pequeña, pero para explicar determinados fenómenos se requeriría conocer más en detalle esas partículas. Bueno, en realidad aquí tiene que ver la energía oscura. Es claro que el universo se expande, ¿cierto? La teoría del Big Bang lo implica y mediante observaciones era ya más o menos claro. Pero había la duda si acaso sería suficiente esa cantidad de materia que tiene el universo como para detener la expansión y revertirla, ¿cierto? Este universo que se está expandiendo, pero por la acción de la gravitación podría ser atraído a estas partículas nuevamente hasta llegar a un estado parecido al inicial que los astrónomos denominan como Big Crunch, donde por oposición al Big Bang. O bien podría ocurrir que la densidad es tan baja que la expansión nunca se detendría. Es decir, el universo podría tener tan poca materia que esta expansión continúa indefinidamente y termina por una muerte termodinámica del universo. No hay ya intercambios de energía, se desintegra toda la materia, etc. Esas eran las dos opciones que había y no se sabía realmente qué podría pasar. La fuerza de gravedad debería frenar la expansión, pero el telescopio Hubble permitió obtener antecedentes más precisos sobre esta materia. Y sobre todo las investigaciones de don Mario Amuy y de estos otros científicos mostraron que en realidad la expansión existe, pero más encima se está acelerando. Aquí en este diagrama se muestran cómo es este fenómeno de la expansión. Aquí se supone que el tiempo está transcurriendo en esa dirección. Las secciones de esta especie de cilindro corresponden a diversos instantes del universo. En el comienzo, en el Big Bang, toda clase de reacciones nucleares ocurren y hay un periodo de muy rápida expansión. A partir de prácticamente de un punto infinitesimal aparece toda la materia del universo y hay una expansión muy rápida. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué razón se llegó a pensar, a concluir de que hubo en un comienzo una expansión muy rápida? Porque todavía hoy es posible detectar una radiación de fondo del remanente de la explosión de ese Big Bang. Y esa radiación de fondo del cielo, los astrónomos la miden en grados Kelvin, eso es del orden muy inferior a un grado Kelvin. Esa radiación es muy uniforme y una explicación razonable para que sea uniforme es que haya habido una expansión muy rápida en un comienzo. Luego entra en una fase ya de el universo completo de expansión, sí, pero relativamente moderada. Pero a medida que el universo envejece, el universo tiene alrededor de 14.000 millones de años, se empieza a observar que esa expansión se acelera. Entonces la pregunta es, ¿qué hace que el universo se esté expandiendo en forma acelerada? Bueno, hay varias explicaciones que se proponen. Una que data del tiempo de Einstein, cuando él estudiaba su teoría de la gravedad. En una de sus ecuaciones incluyó una constante cosmológica que él en realidad poco tiempo después dijo que era la mayor burrada que se le había podido ocurrir y que la decidió borrar.
Pero resulta que esa constante daría lugar a una explicación posible de un efecto que explicaría la expansión acelerada. Otra opción es una especie de fluido energético que llenaría todo el espacio y lo llaman la quinta esencia. Aquí uno podría escuchar de nuevo el llamado telefónico de la teoría del éter, ¿cierto? Podría ser. O la teoría de gravitación de Einstein tendría que ser modificada agregando un nuevo campo que todavía no conocemos. Bueno, ninguna de estas opciones convence mucho a los astrofísicos. No hay respuestas concluyentes. Todo lo que se sabe es que se trata de una energía desconocida, esta que provoca la expansión acelerada. Y eso es lo que se está estudiando. Bueno, la materia oscura. Aquí tenemos una galaxia, no sé cuál era el nombre de esta galaxia, pero la gracia es que es una galaxia en espiral. Los astrónomos logran determinar la velocidad de rotación de esta galaxia. Cuando está rotando la materia, en realidad, si rotara muy rápido, las partículas tenderían a alejarse, ¿cierto? La fuerza centrípeta sería insuficiente para mantener coherente la estructura de la galaxia. Y resulta que eso es lo que se observa, la velocidad de rotación, sobre todo en los puntos que están más alejados del núcleo, es relativamente alta, más alta que lo que permitiría el efecto centrípeto de la gravitación. Lo mismo ocurre en esta otra transparencia. Bueno, aquí hay un diagrama que muestra cómo leer este diagrama. Aquí tenemos varias galaxias, ¿cierto? Ahí están los nombres que usan los astrónomos para la galaxia. Este eje muestra la distancia al núcleo, ¿cierto? En miles de años luz. Y acá está la velocidad orbital en kilómetros por segundo. Es decir, tenemos un disco que está rotando, entonces la velocidad en la periferia se mide en kilómetros por segundo. ¿Y qué es lo que uno esperaría? Uno esperaría que mientras más lejos del núcleo está, la velocidad orbital debería ser menor. Porque, digamos, la fuerza centrípeta gravitacional sería suficiente para mantenerla. Eso sería, si acaso, la única explicación fuera gravitacional. Pero la evidencia muestra que estas galaxias rotan con una velocidad mayor, 100, 200, 300. Entonces, ¿cuál es el comportamiento? Aquí se ve, por ejemplo, en esta galaxia, a medida que nos alejamos del centro de la galaxia, la velocidad tiende a permanecer constante. Eso no podría ser. Cualquier automovilista se da cuenta, sabe de eso, ¿cierto? Si da una curva muy rápido, sale volando, ¿cierto? Lo mismo ocurre con todas las demás. En lugar de tener una trayectoria, un comportamiento decayente, inversamente cuadráticamente decayente, resulta que es constante. Entonces aquí hay la evidencia de un fenómeno raro. ¿Qué postulan los astrofísicos? Dicen, bueno, en realidad parece que hay más materia que la que vemos. Y es esa materia, la masa, que permite atraer y mantener cohesionada y coherente la galaxia. Aquí en este diagrama, esto que está al centro es la parte luminosa. Pero hay un gran halo de materia oscura que es la que le da la cohesión y la forma, mantiene la forma de la galaxia, pero que no la vemos. Y esa energía oscura, la materia oscura no interacciona no emite radiación de ninguna especie, no interactúa con nada. Lo único que sabemos, percibe la acción de la fuerza gravitacional. También, por otro lado, los campos gravitacionales tienen la virtud de desviar la luz. Por ejemplo, aquí, si estamos en una estrella, aquí está la Tierra, y no hay cuerpos celestes, galaxias o lo que sea entre medio, entonces la luz se propaga en línea recta. Pero si entre medio hay una gran galaxia con una gran masa, entonces la luz no se mueve en línea recta, sino que se curva. O sea, experimenta un fenómeno bien parecido al de la difracción óptica por los
materiales transparentes. Bueno, eso se denomina lente gravitacional. Un caso bien famoso es el experimento de Eddington para verificar la teoría de relatividad, ¿cierto? Por medio de la visión de estrellas que eran desviadas, la luz era desviada por la acción del Sol. Entonces se curva, y eso es un fenómeno del cual se tenía evidencia. Resulta que en el universo hay una multitud de estas lentes gravitacionales. Por ejemplo, ¿cómo se detectan esas? Hay estructuras circulares. Esto no es una aberración óptica, porque normalmente estas fotografías no siempre se obtienen desde el punto de vista de la luz visible. Este tipo de aberración muestra que aquí hay un efecto de lente gravitacional. ¿Y cuál podría ser el causante? Bueno, las galaxias que están aquí al centro. ¿Cuántos de estos fenómenos de imágenes múltiples o de focos que produce la lente tiene que ver con la cantidad de masa? De nuevo, la masa visible desde el punto de vista de la luz visible es insuficiente para provocar esto. De manera que aquí hay otra evidencia de que hay una materia que no sabemos, que sabemos que existe, ¿cierto? Pero no tenemos evidencia visible de ella. Observaciones cosmológicas muestran entonces que más o menos el universo está constituido por solo un 5% de materia normal, 68%, todas estas cantidades son más o menos, no son precisas. Delante yo anoté aquí 70% de energía oscura y 27% de materia oscura. Pero ¿qué es la materia oscura? No se sabe. Y esa es la investigación que actualmente se desarrolla. No son, ¿qué cosas no son? Eso es lo que uno podría decir. No es materia baryónica, que es la materia que constituye la materia con la cual interactuamos. Ese 5% del universo en el cual vivimos, que es una parte muy pequeña. No es antimateria, no se observa la radiación gamma característica. Lo que pasa es que la antimateria interactúa con la materia y produce radiación gamma, y eso tendría que ser observado. Pero no es así. No son hoyos negros de tamaño de galaxias, pues no se observa la cantidad de eventos de tipo lente gravitacional que esto implicaría. No son machos. ¿Qué son los machos? Son Massive Compact Halo Objects, estrellas muertas o fracasadas porque no pudieron iniciar la fusión nuclear. Así que no son ninguna de estas partículas, de estos. Bueno, por otro lado se dice que estaría constituida por, todas estas son teorías, por objetos llamados WIMPs, Weakly Interactive Massive Particles. En inglés esta palabrita significa una persona débil, cobarde y poco efectiva, pero aquí son bastante efectivas porque podrían explicar la existencia de qué es, podría decirnos qué es esta materia, este WIMPs, qué es la materia negra, oscura. Entonces, solo interactúa por las fuerzas débiles y gravitacional, detección indirecta. De esa manera uno podría tratar de observar estas partículas. Lo que pasa cerca del centro de las galaxias o en clústeres de galaxias, es posible que se concentren grandes cantidades de materia oscura constituida por los WIMPs, y los WIMPs a lo mejor interactúan con ellos mismos, y del aniquilamiento de esos WIMPs podrían resultar radiación gamma, y esa gamma es la radiación emitida por las sustancias radioactivas, ¿no? Podrían ser observadas, y eso es algo que nos interesa particularmente aquí en Chile, porque en el norte de Chile hay un plan para construir un telescopio, arreglo de telescopios Cherenkov. ¿Qué es lo que es el efecto Cherenkov? Se trata de cuando inciden en la atmósfera superior,
sobre los 30 o 40 kilómetros de altura, incide una radiación muy energética, como serían estos rayos gamma. Entonces, al incidir con las moléculas de aire o de la sustancia que hay a esa altura, la escinden y provocan una cascada de partículas. Esas partículas que salen a una gran velocidad, a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. En realidad, salen a una velocidad mayor que la velocidad de la luz en ese medio. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, o sea, lo que no la teoría de relatividad y lo que la experiencia de los experimentos demuestran es que la velocidad de la luz en el vacío no se puede superar. Pero la velocidad de la luz en diversas sustancias es bastante menor. Y cuando la velocidad de una partícula es mayor que la velocidad de la luz en ese medio, entonces se produce una onda de choque y esa onda de choque se traduce en un destello de energía luminosa más o menos azul. Ese destello corresponde al destello Cherenkov. Entonces, observando esos destellos, uno puede tener información acerca de lo que originó esa radiación, o sea, en este caso radiación gamma. Y por lo tanto uno podría decidir de dónde provino esa, por ejemplo, si provino del centro de la galaxia, y si es suficientemente energética, entonces podría decirnos, ah, caramba, aquí hay una evidencia posible directa ya de la materia oscura. Bueno, esta es una galaxia entonces donde se está emitiendo partículas muy energéticas. ¿Dónde está previsto hacer este gran arreglo de telescopios? Es en la zona en el norte donde están todos los telescopios, Cerro Armazones, ¿cierto? Por ahí cerca está ALMA, el Cerro Paranal, el Very Large Telescope, que examina una parte importante del cerro, y aquí estaría el sitio para estas partículas. Bueno, estos telescopios en realidad son como grandes antenas. Estos son espejos y hay cámaras de alta velocidad porque el flash de luz de Cherenkov dura unos nanosegundos solamente, entonces se requieren cámaras de gran velocidad que permitan detectar en qué zona de cada uno de estos paraboloides ha incidido la iluminación, la luz que llega a Cherenkov, o sea, al efecto bien secundario, y luego hay que componer toda esta información para llegar a tener una imagen de dónde provino eso. Todo esto tiene que ser hecho mediante cálculos matemáticos y cálculos computacionales extraordinariamente difíciles y con una enorme cantidad de datos. De manera que la computación es imprescindible. Sin computación no sería posible hacer estas investigaciones. O sea, estos son los sensores que captan el fenómeno, pero la interpretación de esos fenómenos pasa por análisis computacionales y matemáticos muy precisos. Bueno, otro caso donde no sé si se puede ajustar la proyección porque se ha ido corriendo. Bueno, otro caso en que hay es importante el análisis computacional de la información es el caso del CERN. En el CERN está ese gran colisionador de hadrones. Es bastante conocido que se trata de un acelerador de más o menos 30 kilómetros de largo, está en Suiza, cerca de Ginebra, parte está en Francia, parte está en Suiza, y lo que se hace allí es hacer colisionar protones de frente a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. O a veces también son otros núcleos pesados, en fin, iones, y lo que se examinan son las partículas que resultan de esa colisión. A veces ocurre que se emite alguna partícula que no había sido
captada antes. Bueno, Chile participa en eso. Aquí en esta fotografía se ve cuando fue firmada la cooperación de Chile en este programa, y en particular la Universidad de Santa María está participando en esas investigaciones. Esto que se ve aquí en realidad es un detector. Lo que detecta son las partículas que resultan de esa colisión. Los protones que colisionan a una energía muy alta son minúsculos, muy pequeños. Ah, ok, muchas gracias. Ahí sí. Sin embargo, para poder capturar la información se requieren detectores de enorme tamaño. Estos son más de 20 metros. Aquí abajo hay unas personas examinando este detector. ¿Qué es lo que producen estos detectores? Una gran cantidad de información. 100 por 10 elevado a 15 bytes en 3 años de operación. Esa es realmente Big Data. Para procesar esta data se requiere una potencia computacional más o menos como 100.000 de los procesadores más poderosos disponibles hoy día. No hay un lugar, todavía no hay un data center que pueda almacenar tal cantidad de procesadores, de manera que por ejemplo, el CERN solo tiene el 20% de esa capacidad computacional, y lo que se hizo fue una red computacional en todo el mundo, y en Chile tenemos un nodo, lamentablemente es uno solo, que está en la Santa María, que tiene que recolectar la información y dejarla a disposición de todos los científicos del mundo para que extraigan los datos y hagan los experimentos para identificar, extraer el conocimiento de esa data que, sin el análisis de los físicos, no es información, es data solamente. Bueno, para analizar toda esta información tenemos en la Santa María un data center, ahí están los computadores para realizar los cálculos y el almacenamiento de la información. Gran parte de la información está almacenada en elementos de storage, se llama, y algunos también hay una gran cantidad de núcleos, de unidades que permiten hacer cómputos. Y todo esto está conectado directamente con el CERN, y periódicamente hay que trasvasijar información desde el CERN, porque está permanentemente produciendo nubes de información. Pero yo creo que todos los presentes han escuchado el descubrimiento del bosón de Higgs. En realidad, Chile participó en esas investigaciones, y aquí hay una fotografía de uno de los artículos donde se da a conocer el resultado fundamental, un descubrimiento realmente fundamental. Higgs obtuvo el premio Nobel por esto, y entre los investigadores que participaron hay profesores, investigadores de la Universidad de Santa María y de la Pontificia Universidad Católica. Hay que notar que son más de 5.000 autores. Eso tiene un sentido. Hoy por hoy la investigación a este nivel es una investigación de naturaleza industrial. No es posible hacer, ya no hay un investigador trabajando solo en su laboratorio. Se requiere es el esfuerzo comunitario de una comunidad de 5.000 y más personas. Bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo importante aquí? Darse cuenta que la física de lo más pequeño, los quarks, tiene que ver con también con lo más grande, como con el desarrollo y el destino del universo. De manera que se tocan las dos cosas, lo más pequeño se fusiona, se une con lo más grande. Y bueno, la ciencia, tal como se dijo al comienzo, podrá liberarnos de nuestra ignorancia y de nuestra debilidad de discernimiento. Bueno, esa era la parte que tenía que ver con la física. Ahora, si ustedes se fijaron hacia el término de la charla, mencioné que todo esto requería computación, inevitablemente.
pero no solo computación, hay un tipo especial de computación que se llama High Performance Computing, computación de alto desempeño, se requiere también otras áreas de la computación, y en particular una que ahora está muy en boga y se habla mucho de ella en diversas partes, también en el Congreso Futuro se va a hablar, que es la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial en realidad es una iniciativa de Estado, en muchos estados, en particular en Francia. Emmanuel Macron anunció en marzo del 2018 el inicio de un programa de la inteligencia artificial al servicio de los humanos, con inversiones estratosféricas, pero que requerirían todavía muchas más inversiones. Sundar Pichai, el director ejecutivo de Google, que es una compañía tan grande como muchos estados, sobre todo en recursos, también lo considera la investigación o el tema fundamental, tan fundamental como el descubrimiento del fuego o de la electricidad. Es decir, este es un tema, no solo Francia, hay muchos países que están involucrados en esta investigación, en este desarrollo, porque tiene importancia estratégica, tiene repercusiones en el campo laboral, tiene repercusiones en todas partes. Es posible que la inteligencia artificial deje sin trabajo a muchas personas. La esperanza es que el desarrollo de la inteligencia artificial también permita desarrollar nuevas fuentes de trabajo. En fin, es un tema que hoy por hoy nos va a tocar a todos. Pero ¿qué es la inteligencia artificial? No hay mucha claridad al respecto. Por ejemplo, sería la idea de construir computadores que piensen, y ahí entramos en problemas porque yo creo que nadie sabe bien qué es pensar. Tal vez podríamos consultar a los psicólogos, en fin, pero quedamos en un camino que no podemos seguir avanzando. Automatizar actividades del pensamiento humano y del comportamiento inteligente, tales como decidir, aprender, resolver problemas, etc. Eso sí se puede, parcialmente. Crear máquinas que requieran inteligencia, tales como percibir, posible, razonar, ahí estamos un poco en dificultad, actuar, bueno, la robótica, la cibernética, el control automático, estar en eso. Estudiar las facultades mentales mediante los computadores. Sí, podría ser, pero es difícil que la complejidad del sistema neurológico humano, por ejemplo, o de los animales, otros animales, pueda ser subsumido en un computador. Emular el comportamiento inteligente. Esto es más posible porque emular no significa realizar concretamente, realizar de hecho la inteligencia. Bueno, aquí hay dos personas, algunas personas importantes. Kurzweil, por ejemplo, también trabaja en Google, pero es un científico bien conocido, ha venido a Chile. Dice que la inteligencia artificial es el arte de crear máquinas que ejecuten funciones que requerirían inteligencia si fueran efectuadas por los humanos. Sí, eso es cierto, es posible. O la inteligencia artificial es el estudio de cómo hacer que los computadores hagan cosas que por el momento los humanos hacen mejor. Bueno, aquí hay una taxonomía de la inteligencia artificial. En este eje están el pensamiento y la conducta, y acá el comportamiento humano y el comportamiento racional. No siempre están en un mismo sistema. Y de acuerdo con la forma, el tipo de desarrollo, entonces los diversos dispositivos se sitúan en estos sectores. Hay un test para ver si acaso una máquina realmente está reflejando un comportamiento inteligente o no. Es el test de Turing. Es antiguo, esto es de los años 40, 50. Se trata de dos habitaciones aisladas comunicadas digitalmente mediante texto. Es tan antiguo que esa comunicación era con teletipos. Ya no hay teletipos.
En una de esas salas hay un experimentador y en la otra hay una entidad desconocida que puede ser o bien una persona o un sistema computacional. Y la única manera que tienen de comunicarse es por el teletipo. Entonces, con base en un diálogo, el experimentador debe decidir en un plazo finito si la entidad D es una persona o un sistema computacional. Hoy por hoy es bien difícil, o sea, el computador casi siempre pasa por ser declarado como humano. Pero hay situaciones más complejas en las cuales sí el experimentador puede darse cuenta, no, ese es un computador. Hay formas más complejas que incluyen visión computacional o robótica, en fin, pero eso es lo básico.